Hola, soy Eliana Hernández. Hoy les voy a hablar de las terapias con animales. Las terapias con animales ayudan a los niños con autismo, con síndrome de Down, con déficit de atención, con trastornos emocionales, con depresión. ¿Por qué ayudan los animales a todos estos trastornos? Bueno, los animales tienen una temperatura totalmente diferente a nosotros, son mucho más calientitos y vibran diferente, tienen un ritmo cardíaco totalmente diferente a nosotros, por lo que hacen que los niños se calmen, por lo que hace que los niños se sientan más relajados y que quieran estarlos abrazando. Los niños que son más agresivos van a ayudar a que una mascota los tranquilice y puedan llegar a ser más empáticos con las habilidades sociales que necesita para no llegar a hacer esta agresión. Entonces, ¿cuáles son los animales más comunes para hacer terapias? Los caballos, los delfines, los perros, pero que estén entrenados. No solamente está el caballo y hace magia, no. Tienen que ser caballos entrenados, delfines entrenados y perros entrenados. Entonces, espero les haya gustado esta cápsula. Nos vemos en la que sigue. Estamos de regreso, porque Alex, y bueno, ¿ustedes qué opinan de esta cuestión de la industria de la moda? Así es, mira, ahorita vamos a platicar acerca de conocer estos animales, ¿no? Que desafortunadamente en algunas ocasiones los han utilizado para abrigos, ¿no? Ese abrigo de chinchilla tiene rostro, tiene alma, tiene vida. Aquí lo estamos viendo el día de hoy, las chinchillas. Para platicar de este tema nos acompaña Delia Grajales, médico veterinario. Gracias, Delia, por acompañarnos. Gracias como siempre, Gustavo. Oye, ¿qué nos puedes platicar acerca de las chinchillas, que además son una mascota que está también creciendo en popularidad? Mira, pues son roedores, son animalitos muy longevos, llegan a vivir de 10 a 15 años y son súper suavecitas. Ustedes la están tocando ahí, tienen el pelo. Sí. Justamente eso fue lo que las llevó cuando eran animales silvestres a que se las acabaran, justamente para usarlas como pieles. Actualmente ya tenemos como cerca de 100 años que esta especie se domesticó y que están sirviendo como animal de compañía. El color normal de las chinchillas es un color grisecito. Estas ya son mutaciones que en cría, en cautiverio se han dado. Entonces nosotros en vida libre jamás veríamos una chinchilla clara, negra o totalmente blanca. Okay. ¿Cómo son en vida libre? Son de color gris y con la pancita como blanca. Justamente les sirve para camuflajearse en donde ellas habitan, que es en algunas zonas de los Andes, en Perú, en Argentina. Ah, son de los Andes. Exacto, son sudamericanas. Entonces, bueno, ya tenemos cerca de 100 años alrededor de todo el mundo que se crían ya como animal de compañía y se crían muchas variedades de colores y son increíbles mascotas, por supuesto. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener para esos animalitos para tenerlos como mascotas? Preferentemente deben de vivir en una jaulita como esta que tenemos aquí, porque si las tenemos sueltas, les encanta morder todo y se pueden comer un cable o pueden meterse en un huequito y se pueden lastimar. Sobre todo es por la seguridad del animal. Entonces debemos de tenerlas siempre en un ambiente seguro, que sería una jaulita. Y las sacamos solamente por periodos bajo nuestra estricta vigilancia para evitar que se vayan a meter en algún problema. ¿Y qué tamaño? ¿Eso es el tamaño que llegan a ser? Sí, estas ya son adultas. Alcanzan ese tamaño más o menos a los 6 meses de edad. Entonces, ¿cuántos necesitas para hacer un abrigo? Ajá, exacto. 300 chinchillas. Y de esas 300 no se ocupan todas. Se tienen que seleccionar las pieles más parecidas entre sí y quizás de esas 300 a lo mejor ocupamos nada más 200 o 150 y las demás se desechan. Entonces realmente es una masacre por pura vanidad, porque sí, nadie necesita un abrigo de chinchilla más que una chinchilla. Claro, a nadie le queda mejor la piel que a la chinchilla. Exactamente. ¿No? Y además, bueno, como decías, son animales muy longevos, ¿no? Realmente en comparación, por ejemplo, con otros roedores. Exacto. Y que termine su vida en un segundo para que tú utilices nada más un abrigo, ¿no? Por verte bien. Además, por lo menos en México no tenemos un clima frío que necesite un abrigo de este tipo y para eso hay muchas opciones mucho más amigables, sintéticas y que también se ven muy bonitas. Hoy hablando de la cuestión veterinaria, ¿qué requieren? ¿Vacunas, desparasitación? ¿Cómo es su alimento? La alimentación es muy importante, tiene que ser muy alta en fibra, porque a veces nosotros tenemos idea de que, parece como un conejito, que no están ni remotamente emparentados con los conejos. Es como una mezcla de un conejito y una rata, ¿no? Un ratoncito. A veces me dicen que parece como una ardilla con un conejo. Ajá.
pero no están emparentados con los conejos. Son roedores, sí están emparentados, por ejemplo, con las ardillas, pero su dieta debe de basarse en fibra, grandes cantidades de fibra, que es un alimento enificado, es como un pasto deshidratado lo que deben de comer a diario, que es muy fácil de conseguir en cualquier tienda de mascota. Y además hay que ponerles un alimento especial para chinchilla que viene como en unos churritos. Eso también es muy importante, es alimento especial. Sí, es especial. ¿Y dónde, si quieres una chinchilla, dónde lo puedes conseguir o cómo funciona esto? Pues lo ideal es que sea en un criadero responsable, que tenga los animales en buenas condiciones, justamente para que te garanticen que el animal está bien, que está sano y que que tiene todas sus desparasitaciones. Algo que decía Gustavo, que en cuestiones de medicina, ¿qué necesita este tipo de animales? Únicamente desparasitaciones. No hay vacunas específicas para chinchillas como lo hay en perros y gatos, entonces solamente es una desparasitación y se tiene que revisar con un médico veterinario especializado en exóticos. No cualquier veterinario te puede atender estos animales. Eso es bien importante. O sea, también siempre que busquemos un animal de compañía, el que sea, bueno, perros y gatos, prácticamente cualquier médico veterinario te puede ayudar, pero en la cuestión de exóticos, chinchillas, reptiles y demás, es importante siempre buscar al especialista, no buscarle su lugar adecuado, como lo estamos viendo aquí, este tipo de jaulita que es en estas condiciones, con su heno, con su bebedero, con su comida especial y pues darle por supuesto calidad de vida, mi querida Delia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias como por siempre, estar un placer. aquí. Oigan, y también, bueno, podemos tener una mascota tipo chinchilla como animal de compañía o podemos adoptar, aunque está un poco difícil, no sé si les dan opción las chinchillas, seguramente se darán casos también. Algo que tenemos muchísimos esperando casa son perritos, así es que ¿qué les parece, Delia, mi querida Alex, si vamos con los adoptables del día de hoy? Y por favor, si alguno quiere adoptarlo, escríbanos a las redes de Ciudad de Animales para que les proporcionemos todos los datos y comiencen con este trámite. Porque es importante que todos seamos conscientes con las mascotas, te invitamos a conocer Concientizando por un Mundo Mejor. Esta asociación civil se dedica a combatir el maltrato animal para contribuir a nuestro entorno social y al bienestar de nuestros animales. La manera de hacerlo es involucrando a la sociedad a las actividades de rescate, adopción, hogares temporales y apadrinamientos, así como de prestación de servicios de salud sobre rehabilitación clínica y etológica de animales maltratados, accidentados o abandonados. Si tú quieres ser parte de esta gran labor o adoptar una mascota, ponte en contacto con ellos. Estos animalitos también están buscando un hogar. Oye, Alexa, de verdad, estos adoptables están buscando casas tan hermosos. Escríbanos de verdad si ustedes consideran que sean un hogar ideal para estos perritos, que todos son un amor. Muchos de ellos afortunadamente traen historias de maltrato y lo que quieren es un hogar donde les brinden puro amor, ¿no? Sí, mucho Escríbanos, cariño. ¿no? Y bueno, nuestro siguiente invitado está con nosotros, mi querida Alex. Un tema que yo creo que te encanta, la moda perruna. Ajá, mira Esta sí no esas tiene nada que ver con el cositas. maltrato. Nos acompaña el día de hoy José Miguel Loyo Islas, quien es de la marca Pop Couture y Couture. No sé si mi francés está tan bien, pero está increíble. Lo que está increíble es la moda que nos está presentando, la idea y que además es 100% mexicano los diseños. Es correcto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, como bien lo comentas, los diseños son totalmente mexicanos. Todo nace a raíz de una necesidad de nosotros como clientes, al no encontrar productos que salían fuera de lo común, ¿no? Que era de fieltro, el típico huesito, el típico huellita, y que solamente eso es para los perros. Cosas que parecen como chorizos, nada más, ¿no? Exactamente, O sea, que tiene 2 hoyos y eso sí, es todo. ya. Entonces la necesidad que nace ahí y de eso creamos una marca. Y al paso del tiempo empezamos con cosas muy sencillas, sin mucho diseño. Con el paso del tiempo le hemos metido un poco más de estampados, de diseños, lo vamos metiendo de acuerdo a la temporada, que es lo que está viendo en las pasarelas, literal. Ajá. Y sobre eso nosotros vamos diseñando colecciones que cada mes vamos renovando nuestro guardarropa para ellos en 3, 4 modelos. Entonces, esta parte es como bien importante, que las cosas que nosotros tenemos sí tiene como mucho cuidado, ¿no? Que no le llegue a lastimar a los perritos, que sea funcional tanto para el dueño. Toda esa parte, la verdad es que nos fijamos mucho en los detalles. ¿Y solo son cosas para perros chiquitos o...?
Fíjate que al principio empezó para perros pequeños, medianos, sin embargo ahorita ya hemos tenido que incrementar nuestras tallas debido a la demanda, porque hay gente que dice, tengo un labrador y quiero también vestirlo, quiero protegerlo del frío, de la lluvia, del calor. Hay perritos que son muy sensibles a los cambios de temperatura, al sol, entonces en esta parte ya ahorita... Como por ejemplo ella, que literal odia estar en el piso, entonces es súper friolenta. Pero sí, ya ahorita empezamos en otro sector, ya cosas mucho más grandes. Pero sí, por ejemplo, llegamos a cuidar un poco, porque por ejemplo, como este vestidito, sí es un poco complicado que lo podamos hacer tamaño labrador. Pero bueno. Pues es que estaría padre, ¿no? Digo, es que te juro que la gente que tiene perros grandes, que tiene labradores de gran danés, realmente luego se siente discriminada porque es que este mismo lo quiero para mi perro. Entonces, ¿quién es uno para juzgar? Mejor hay que conseguirle estas tallas. Es correcto. Y ahorita, por ejemplo, este tipo de suéter que tenemos ahorita, ya los tenemos en tallas mucho más grandes. Y que al final de cuentas tiene, ver? Claro, por supuesto, tiene un pequeño detalle. El detalle, no sé a qué cámara. Mira, nada más que hermosa, aparte como su brochecito de madera, ¿no? O sea, en esta parte, digo, cuidamos muchísimo los detalles en el diseño, porque muchos de nuestros clientes y la gente que ha conocido la marca, la verdad es que le ha gustado eso, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Dónde podemos conseguir su marca? Distribuimos en varias boutiques, nos pueden encontrar en la parte de Facebook y en nuestra página en popculture.com.mx. Ahí podrán encontrar todas las tiendas en donde tenemos los productos. Tenemos algunos en línea, sin embargo en las boutiques y en veterinarias, ahí van a encontrar las direcciones y todo lo más cercano. Oye, estamos viendo estos modelos, pero no son los únicos que traes el día de hoy. Además, vienes acompañado de unos invitados modelos profesionales. Top models. ¿No? Así es, top models. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a ver un poco esta pasarela de modas con estos perritos? Y nos vas diciendo también cómo son los diseños que nos trajiste, ¿no? Claro. Entonces, sí, queremos ver las nuevas tendencias. Mira, te enseñamos el primero. Que venga a ver quién pasa es primero, un básico que la verdad ha gustado a muchos clientes. Es un chaleco que es increíble. Dos patitas. Este incluso lo han utilizado ya para gatos, para conejos. A ver si quiere venir para acá. Porque es súper cómodo en el tema de las patitas. Súper calientito. Entonces, lo que tiene, por ejemplo, este tipo de chalecos es que están rellenados a mano cada franja para que justamente cuando las personas lo metan a la lavadora no se hagan bolas y entonces les tenga una bastante durabilidad. Y eso es perfecto por esa temporada ahorita que hace mucho frío. Es correcto. Te sirve para frío, te sirve para una lluvia muy ligera y tenemos en diferentes colores. Los lunares que creo que son tendencia. Sí. Y miren que no se de moda, Esta temporada vienen mucho los estampados en lunares. Si te das cuenta, la parte de afuera igual es impermeable. No es tan grueso como el chaleco. Sin embargo, por dentro es bastante calientito. Sí, se siente calientito. Sí. Es bastante caliente. Tenemos varios modelos. Y tiene como aquí su... Para que lo puedas... En esta parte tiene para que puedas sacarle la correa y sea mucho más sencillo. Sí, que también no está peleado con la comodidad, con la practicidad y con la moda. Exactamente, ¿no? que al final de cuentas no pierda como la estructura del modelo, pero que se vea bien y que sea funcional. Ok, ¿y qué otro modelo? El siguiente que traemos es una sudadera de unicornio, literal, el unicornio ha causado un hit. O sea, chequen el unicornio, ahorita que este año estuvieron tan de moda. Es una chihuahua unicornio. Justamente estos modelos que tenemos, lo que nosotros hacemos es que sean de funcionalidad 100%. La gorrita, como ustedes la pueden ver, a ver se la pueden poner la gorrita. A ver, se la pueden ustedes quitar y con esto puede quedarle una sudadera literal. ¿Podemos ver el unicornio? Pero a ver, préstamelo para ver el unicornio antes de que se la quites. Mira, porque yo... Te puedo enseñar. A ver. Esta es la gorrita. Si no quieres, te queda una sudadera azulita. Más común. ¿Me lo prestas? A ver, claro. ¿Cómo se llama? Lola. Lola, ven para acá, Lola. Lola, vas a convertirte en un unicornio. A ver cómo se vería con el gorrito de unicornio. Por temporadas nosotros... Perdón, Lola, pero es que yo nunca te quitaré el gorrito. Vean esto. Vean esto. Si no se les conmueve el corazón con esto, oye, pero esto imagínate para un gran danés. ¿No? Ya lo llegamos a hacer porque de verdad que ese ha sido un hit. Este fue un hit, este modelo literal fue un hit, estuvo agotado en varias tiendas, en línea se agotó. Pero te digo, lo que nosotros hacemos es que hay gente que dice, oye, no lo quiero utilizar todo el tiempo de unicornio, pero le quitas la gorrita. No me importa, conmigo siempre saldría de unicornio, ¿no? De toda la vida. Pensamos en todos los clientes, ¿no? Y justamente por eso es lo que hacemos, que se lo puedes dejar o si no lo quieres usar todo el tiempo así, se lo quitas y adelante. O sea, es una sudadera que no pierde la funcionalidad.
Y sobre todo pensar en la comodidad de los perritos. En la correcto. parte de la ropa, bueno, hay quienes dicen, es que la ropa les incomoda y demás. Creo que de acuerdo a la necesidad de tu perrito, de tu gato, y también a la necesidad del clima, ¿no? Eso es muy importante para poder vestir a tu animalito de acuerdo a lo que se necesita, y además con ropa 100% mexicana. Claro. Y además una marca que ayudas a asociaciones protectoras también, y que es, de verdad, estamos encantados. Pues muchas gracias por la invitación. De verdad, cuiden mucho a sus animales, a sus perritos. La verdad es que los perritos son súper cariñosos, son súper leales, y estamos muy dedicados en no solamente que se vean bonitos, sino que les dé como protección, y estamos comprometidos con las asociaciones, ¿no? Exacto, que eso también es muy importante, ayudar. Muchísimas gracias. Gracias por la Muchísimas gracias por habernos acompañado de parte de Pop Couture. Creo que ya lo dije un poco mejor, Pop Couture. Vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. No se muevan. Gracias. 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 Nada más, esta cosita, gracias. Seguimos con más en su programa Ciudad de Animales, querida Alexa. Así es. Y ahora nos vamos a convertir en cositas. No, bueno, en realidad en este programa que está dedicado a la moda, dijimos, hay que hacer algo para consentir a nuestros perros, a nuestros gatos, bueno, a la mascota a la que le quede lo que vamos a hacer a continuación, que es una prenda de vestir, ¿no? Reutilizando. Mira, en este caso, nos solicitó la bonita producción 2 calcetines viejos, son de nuestro coordinador, de Iván, ¿no? Amigo, Muy aquí están los calcetines. viejos. Oye, está padre que nos lo dijeron viejos, pero bueno, tú sí te pasaste, ve nada más, hasta agujero tienen. Es más, creo que hasta queso todavía, si no, están limpios, sí están limpios. Oigan, bueno, ¿qué necesitamos? Insisto, 2 calcetines viejitos, ¿no? Y un poquito de hilo. De estambre, exactamente, de estambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un suéter, un gorro, y espero que nos dé tiempo de llegar a hacer una bufanda. ¿No? ¿Qué necesitamos para hacer para empezar? ¿Me quieres ayudar, querida Alexa, haciendo unas borlitas que son como estos adornos para el suéter? ¿No? Esto es bien sencillo, ¿se acuerdan? Hasta en la primaria te enseñaban a darle muchas vueltas 4 dedos y empezamos a dar las vueltas. Harta vuelta. Y bueno, mientras yo voy a tomar uno de los calcetines y lo primero que voy a hacer es un gorrito, porque además como ya viene la temporada de frío, bueno, ¿cuál ya viene? Ya nos alcanzó. Entonces, para nuestros perritos chihuahueños, ¿por qué no? Vamos a utilizar esta parte de arriba del gorro, ¿no? Chihuahueños o perros de raza pequeña. ¿Y qué vamos a hacer? Yo solamente para avisarles que después de sacarlo de mis dedos voy a dar unas vueltas aquí en el medio. Muy bien. Duro. Y mientras yo voy a estar cortando el gorrito. Espero que las tijeras corten, ¿no? Porque bueno, luego se le va el filo, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a tratar de que esto corte rápido. Y mientras tanto ya tenemos por allá el silicón calentándose. Obviamente ustedes en casita lo pueden hacer con toda calma, dedicación, paciencia, y lo pueden coser con hilo y aguja. Nosotros, como somos un poquito rápidos y fodongos, lo vamos a hacer con un poco de silicón para que nos dé tiempo. Es que el tiempo de televisión es caro, muchachos, entonces tenemos que apurarnos. Uy, ya me estás poniendo estresada. Entonces miren, ¿qué vamos? Así le cortamos la puntita al calcetín, y en teoría ustedes en casita lo que deberían de hacer es doblarlo a la mitad, pues como para hacerle el doblez, ¿no? Córtenlo al tamaño de su perrito, de su gatito, ¿no? Y muy importante, pues obviamente tenemos el gorrito así, hay que hacerle 2 aberturas para las orejas. No es nada del otro mundo. Simplemente vamos a recortar a la mitad y vamos a hacer, no tienen que hacer un hoyo, nada más es literal abrir para que pueda caber la oreja de un lado. Y yo estoy aquí cortando. Exacto, tú córtale, Alex. Los 2 lados para abrir la borla. Qué bueno que somos conductores y no maestros de manualidades, de verdad. Si no, bueno, no sé qué sea de nosotros. Pero mira. Miren, pensemos, aquí entrarían las orejitas del perrito. Esto, insisto, con el silicón, a ver, me voy a pasar para acá, tantito. ¿No? Y entonces usted le haría el bonito dobladillo, que en este caso lo voy a hacer usando silicón. Perdóname, madre, tú que invertiste tanto tiempo enseñándome a hilvanar hilo de aguja. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicón o coserlo toda la orilla, ¿no? ¿Para qué? Para que el doblez nos quede bien. Y mira, yo estoy aquí cortando esto para que se queda parejo. Exacto. Miren, y todavía si quieren que se vea más bonito, bueno, le vuelven a poner silicón a una de las orillas y lo vuelven a doblar. O sea, el chiste es de verdad que se vea que está bonito y cuidado y que es para sus mascotas.
¿Ven? O sea, la idea realmente nadie notaría que lo estoy haciendo con silicón, nada más porque está quedando grabado en video. Y mira, tenemos la primera borlita. Borlita, ¿sí? Exacto. Y con esa borlita, pues también lo podemos pegar. Y bueno, ya que terminaste la borla, aquí lo que tenemos que hacer es coserla, como les decía, ponerle un poco de silicón. Y tan sencillo como, con cuidado porque está caliente en este caso, se la ponemos así. ¡Ay, qué bonito! Parece del Chompiras, ¿no? Y entonces, bueno, pensemos, insisto, que esto lo hacemos bonito, lo hacemos con cuidado. Y pues aquí le metemos el gorrito a la mascota, ¿no? Se vería lindo, ¿no? Ahorita, insisto, ustedes allá en casita háganlo con cuidado. Y por último, vamos a hacer rápidamente, a regalarme otra borlita, me voy a pasar para acá. ¿No? Entonces, con lo que ya cortamos acá del calcetín, ya le quitamos la cabecita del calcetín. ¿Qué vamos a hacer? Pues cortar pasando el talón. Así lo vamos a cortar, Ay, Dios bendito, el tiempo en televisión, en serio, cómo nos come. Si no estaríamos tan a gusto aquí, hasta echándonos el cafecito, querida Alexa. Es terapéutico esta de las manualidades, excepto cuando vas a contrarreloj. Allí te estresa un poco. Pero si ustedes en casa... Pero tú tranquilo. Sí, tú tranquilo. Hay que hacerlo bien de todos modos. Yo sé, pero el productor ya sabe cómo es que nos corretea, ¿no? Y el floor manager y todo eso. Entonces, así... Mira, entonces ahorita vamos por un chaleco. Exacto, mira, recortamos, ¿ya vieron? Hace rato quitamos la mitad del calcetín y ahora quitamos esta parte. Entonces, imagínense que esto, nada más le vamos... Esto, si se fijan en esta forma, esto da la forma del pechito del perro. Esta es la parte de atrás, esto es para la cabeza y aquí que nos falta nada más algo tan sencillo. ¿Qué nos faltaría, Alexa? Para las patas. Para las patas, exactamente. No hay mayor problema. Igual, lo podemos medir un poco al perro, lo doblamos a la mitad para que nos quede, ¿cómo se dice? De manera equilátera. Ay, sí me acordé. Sí, de manera equilátera, creo. Que estén de los dos lados iguales. ¿Qué palabras tan ya finas, sé, para que veas, ¿no? Y vengo inspirado y con todo, muchachos. ¿No? Y entonces le abrimos este huequito nada más así, tan. Y pues en efecto, miren, en teoría, esto igual, allá en casita le pueden hacer el dobladillo para que no quede tan hacia el aventón. El punto es que ustedes aquí, esto se lo meten al perrito, por aquí va a sacar las manitas, esto le queda en el caso del chihuahueño en la parte del pecho, que es lo que nos interesa cubrir, esto le queda en la parte de la espalda. Y pues nada más faltaría, querida Alexa, que me regales otra borla. Aquí va. Te gané, ¿viste? Y eso que mis tijeras no cortaban. No, insisto, si usted, el calcetín de usted es que yo lo es un estoy poco más nuevo que el que no tiene Iván, también, o sea, todavía ya... les va a quedar más bonito, ¿no? Yo estoy echando ganas, ¿eh? Exacto. Si miren nada más, oye, Iván, en serio ya, hay que decirle a la producción, ¿no? Sí, huele a queso. Mira. Ya está eso. Entonces ya nada más pongámosle un poquito me siento más como, ¿sabes? Estilista de borlas. Así es. Exacto. Y ahora préstamelo. Insisto, nos van a cobrar el tiempo que nos pasemos, ¿eh? Entonces le ponemos un poco de silicón. Ya no quiere salir silicón, no, bueno. Ahí está. Está un poquito de silicón. Les prometemos que más adelante nos acompañarán personas que se dedican a hacerlo de manera más profesional. Por el día de hoy nosotros, con mucho amor y cariño, y en este programa especial dedicado a la moda, ya me quemé. Cuidado con mi cacho de imagínate piel si haces orejas de un perro. Y ahí está. Imagínense que es el suétercito, las patitas, acá todavía la cabecita y el pechito. Miren nada más. Ahí está. Ay, qué bonitos somos. Miren nomás. Para el gorro y para taparlos del frío. Una excelente manualidad aquí en Ciudad de Animales. ¿Me queda, Alexa? Está padre, ¿no? Vámonos rápidamente con algo que está más divertido que nosotros haciendo el intento de hacer cositas. Vamos a ver estos videos virales y continuamos aquí en Ciudad de Animales. Bueno, acá estaría la cabecita. Tenemos la cabecita. Hablando de moda, hay quienes les encanta disfrazar a sus mascotas y últimamente existen unos trajes muy creativos, como por ejemplo los que están vistiendo estas mascotas. Aunque yo siempre diré que de la moda lo que te acomoda, y es muy importante cuidar la comodidad de nuestros perros, de nuestros gatos, antes de colocarle cualquier ropa para que todos la pasemos de maravilla. Y mi querida Alex, estamos en el momento que más nos gusta con nuestros invitados tan especiales con Lola. Vamos a festejar a todos los cumpleañeros, como de que no. Con los cumpleañeros que bueno están festejando su cumpleaños, mándenos las fotografías de sus animales de compañía. Mándanos. Y el primer festejado es El primer que tenemos aquí es el Squeeze. Squeeze, mira nada más que está cumpliendo años. También es un chihuahua igual de pequeño, al igual que Lola, que aquí lo tenemos. Feliz cumpleaños para ti, Squeeze.
que sean muchos más y a comer mucho pastel. Bueno, no creo que no tienen que comer pastel, eso sería contraproducente. También el cumpleaños que estamos viendo a continuación, que es nada más, nada menos que de Sombra, ve nada más que hermoso. Guapísimo Sombra, de verdad, ¿no? Feliz. Así es que ustedes, así como está apareciendo la foto de Sombra y de Squid, Exacto. si quieren que aparezcan los de esos animales de compañía, mándenos más o menos por cuándo es su cumpleaños y aquí lo estaremos pasando en esta sección de los cumpleañeros, como de que no. Y el siguiente además cumpleañero, tenemos el kiwi. a kiwi como la fruta. Es como la fruta. Muchísimas felicidades para Muchísimas Kiwi. gracias. Escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 qué quieren ver, qué les pareció el programa, qué opinan al respecto del día de hoy que tratamos sobre esta cuestión de la industria de la moda. Sí. Digamos en verdad no al uso de pieles, mi querida Ale. Mira, aquí estamos con esos chiquitos Así es. que la verdad los queremos llevar a la casa ahorita. Entonces, pues estuvo increíble este show y esperamos la próxima. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásensela muy bien, diviértanse en compañía de sus animales de compañía. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Nada más que belleza y con su unicornio. Por acá está el unicornio.